¿Qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Aquí nos encontramos en una noche más, valga la redundancia, de Imagen Regional Noticias por la pantalla de Alejo Rural Televisión. Una noche fría, por cierto, y aquí estamos como todos los jueves. Vamos a comenzar, no de la manera habitual que hacemos todos los días, con efemérides, noticias y todo lo demás, sino que ya lo tenemos en vivo, aquí en el estudio, al licenciado Carlos Zubiri, como todos los jueves, y vamos a saludarlo directamente. Luego, en el segundo bloque, vamos a estar hablando un poco de la actualidad nacional, regional y provincial. Carlos Zubiri, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches, ¿cómo te va? Bien, aquí estamos. ¿Frío? ¿Fresquito? Ha estado lindo hoy, lindo día. Lindo sol, ¿no? Sí, lindo sol. Linda tarde, pero fresco a la mañana y ahora fresco de vuelta a la tardecita. Sí, se puso fresquito, Carlos. Bueno, ¿de qué vamos a charlar hoy? Un título medio que me dejó, no sé si pensando. Hay que analizarlo, ¿no? Bueno, vamos a saludar primero al ex conductor de... Ah, bueno, sí, salúdelo. No, ¿cómo ex ¿Eh? conductor? No. ¿Vos no dijiste que lo reemplacemos? No, bueno, reemplazarlo está bien, pero ex conductor No, todavía no. es irreemplazable. Tiene mucho hilo en la carretera, Es irreemplazable. Saludos en la a carretera, Luis Horacio, que se reponga pronto. en el carretel. Y bueno, estamos esperando acá para charlar en estas charlas subjetivantes que damos o que tratamos de elaborar con los muchachos acá los jueves. Así es, le mandamos un saludo, seguramente estará mirando Luis, así que le mandamos un saludo, ¿eh? Esperemos tenerlo prontito por acá. Bueno, ¿quiere que lo ponga en pantalla o lo dice usted al título, No, Carlos? ponlo en pantalla. Vamos Ponlo en a pantalla. ponerlo en pantalla y lo leemos directamente. Sin duda. A ver, teoría computacional de la mente, ciencia o ficción. Sí. Qué título, ¿no? Ciencia o ciencia ficción también. Ah, todo junto también. Puede Podría- ser se me acaba de como las ocurrir. películas, ciencia ficción. Se me acaba de ocurrir, ¿no? Bueno, la, los tiempos modernos obligan a pensar en términos tecnológicos y pareciera ser que en el ámbito del humano hubiera injerencias ansiosas por querer explicar el funcionamiento de la mente, el funcionamiento del psiquismo, el funcionamiento de la persona, como si fuera una máquina computadora, como si fuera un objeto netamente neurocientífico. Y hay una escalada importante de teorías, de planteos que nos llevan a ejercer esta pregunta, ¿no? Entre esta supuesta teoría computacional de la mente, si es una ciencia o si esto es ciencia o es ficción. En realidad esto tiene una especial vinculación con el avance en el terreno de las ciencias de todo lo que ha sido la investigación sobre la vida neuronal, es decir, los avances que ha habido sobre la neurología, sobre todo el ámbito de las neurociencias, con los estudios pormenorizados y profundos de todos los registros neuronales y todas las funciones posibles que tiene el cerebro, ¿no? Quizá uno de los planteos que quedan de alguna manera desarrollados en esta cuestión, tiene que ver por ahí, uno de los culpables es el mismo Sigmund Freud, ¿no? Vos sabés muy bien, o sabés, Pedro, que Me Freud acordaba fue... de vos el otro día, fue el nacimiento, ¿no? Nacimiento, sí. Freud fue el culpable del nacimiento del psicoanálisis, fue el culpable del gran descubrimiento de una teoría nueva acerca de la subjetividad, fue el gran culpable de que podamos establecer una nueva conformación de la vida psíquica del sujeto a partir del conocimiento del inconsciente, la propuesta del inconsciente. Fue una de las 5 o 6 mentes más brillantes que hubo en la historia de la humanidad, principalmente como productor de un cambio epistemológico, principalmente en el área donde él se desempeñaba, ¿no? Y él hizo un camino, él era un médico, neurólogo, que termina armando y desarrollando el psicoanálisis. Él se va de la neurología al psicoanálisis. Ahora pareciera ser que queremos salir del psicoanálisis y irnos a la neurología, ¿no?
Pero también tuvo una gran responsabilidad al principio, porque cuando él elabora psicoanálisis en aquella época que ya estaba muy alejado de la neurología, él se va, repito, de los estudios neurológicos, porque se daba cuenta que los pacientes contaban historias, contaban cuentos, contaban un montón de cosas, había una narrativa por parte del paciente para explicar sus avatares psicológicos, y él con total disposición se puso a atender eso y se puso a estudiar eso. De ahí surge el análisis de los sueños, el análisis de los actos fallidos, todo lo que es la teoría de la asociación libre, y tantos otros recursos que tenemos, bueno, no lo vamos a hablar ahora, en este caso los psicoanalistas, para poder trabajar con esta narrativa simbólica que es tan importante como es el psicoanálisis, ¿no? Pero en aquel momento, vos pensás que estamos hablando de 1890, a fines del siglo XIX, en plena era positivista, ser un iluminista en un positivismo como el que había, ser una persona de ciencia subjetiva en un ámbito de lo objetivo, era todo un desafío. Entonces Freud intenta establecer algún tipo de conexión o de unión entre lo que eran fantasías, neuronas, psiquis, que en realidad no tuvo éxito porque con el tiempo se fue dando cuenta que no había forma de unir estas cuestiones, porque en realidad no tenían mucha relación, en definitiva no tenían sustento ni proyecto filosófico de base para poder explicarse, ¿no? En la actualidad, este avance encumbrado de las neurociencias sobre el ámbito de la psicología, principalmente sobre el ámbito de la psicología, ¿no? Esta es una de las razones por las cuales yo hoy me siento más psicoanalista que psicólogo, porque la psicología se ha dejado invadir de alguna manera por las neurociencias y ha tenido una especie de... las neurociencias han tenido una especie de devoramiento de ciertos espacios de teorización de las psicologías, y ha quedado el psicoanálisis como la única bandera capaz de producir o seguir produciendo este cuadro conceptual, profundo, de dinámica psicológica y psicoanalítica que tiene que ver con todo el andamiaje conflictivo de la vida subjetiva, que nada tiene que ver con neuronas, nada tiene que ver con cerebro, nada tiene que ver con tantas otras glándulas que tenemos dando vuelta por el cuerpo, que no pueden explicar cómo se instala, cómo se vive, cómo se metaboliza, cómo se defiende el sujeto frente a la historia, frente a la narrativa de la historia, frente a las experiencias, frente a los traumatismos, frente a los imprevistos, frente a la vida conflictiva. Concluimos de esta manera que las neurociencias son muy útiles para muchas cuestiones comportamentales, son muy útiles hoy, por ejemplo, en la psicología del deporte, son muy útiles en todo lo que tenga que ver con los comportamientos psicofísicos en deportistas, por ejemplo, ¿no? Todo lo que se puede usar como máquina. Hoy hay máquinas que te dicen en qué momento un jugador de fútbol o un deportista se puede agarrar, en qué momento un jugador... Es decir, las neurociencias y la computacionalidad han logrado darnos un dato objetivo del comportamiento del cuerpo, pero no así podemos decir lo mismo acerca de la mente. Bueno, la pero mente... hay relación, ¿no? Porque un jugador puede estar, la máquina te puede tirar que está a 10 puntos físicamente y no sabe cómo está el pensamiento o la forma de pensar, lo psíquico del jugador. Perfecto, pero ahora, la manera de pensar y lo psíquico del sujeto no está sujeto a neuronas. Esto no se Claro, puede explicar por neuronas. por eso. La máquina no te va a tirar eso. Exacto. Lo que concluimos con esto, lo que podemos pensar como hipótesis, es que la experiencia subjetiva no puede reducirse al movimiento y la dinámica de las neuronas. La experiencia subjetiva tiene que ver con otra cosa. Inclusive, en esta misma línea se han hecho estudios, fíjate lo que voy a decir, y escuche bien la población, porque mucha población consume medicamentos. Yo siempre dije... Medicamentos, vos decís, de todo tipo. No, pero principalmente los medicamentos psiquiátricos. Los psicotrópicos. Yo siempre he dicho esto y alguna vez he dado una charla sobre esto. Yo decía que la injerencia de las neurociencias en el ámbito de la psicología es una empresa muy sofisticada que termina en la farmacia. ¿Sí? Es decir, detrás de la neurociencia están los diagnósticos rotulantes, los diagnósticos nosográficos, el CIE-10, el DSM-4, que terminan poniendo de etiqueta a cada diagnóstico, a cada síntoma, y que para cada uno de ellos hay una medicación distinta.
No obstante eso, hay mucha gente del ámbito de la neurología que trabaja en conjunto con el psicoanálisis, del ámbito de la neurología seria, que han hecho estudios, por ejemplo, han hecho estudios eh, con pastillas o con medicamentos placebos. No sé si la población, explicamos, el placebo es como si fuera una pastilla de azúcar o de sal O sea, que no tiene nada de lo que dice la no etiqueta, tiene ningún digamos. químico que, digamos, ni Que no te hace efecto, estimulante, digamos. ni estimulante, ni ansiolítico, ni tranquilizante. Y se le da como placebo, se le da a una persona por la sugerencia del médico, y han llegado a demostrar que la injerencia de la personalidad del médico, la injerencia de la personalidad del psicólogo, del psiquiatra en este caso, tiene tanta influencia como un medicamento psiquiátrico, ¿no? Pero Carlos, eso llega a pasar también sin que te den el medicamento también a veces. También. Que el médico te diga, no, vos estás bien. Y vos ya ahí directamente ya es como que cambiás. Bueno, ahí tenemos una pauta de cómo es o cómo funciona en estos espacios de sugestionabilidad con el personaje o sugestionabilidad con el médico, cómo funciona y la importancia que tiene el poder de la palabra. La palabra, ¿no? El exactamente. poder de la palabra. Sí, sí. Más si viene de un profesional, que uno confía, ¿no? Otra hipótesis que se ha investigado es que la diferencia entre antidepresivos y placebos en la actualidad no tendría lugar. Con lo cual, ¿Cómo sería eso? que si un medicamento placebo se da en lugar de dar un medicamento antidepresivo o un medicamento de esa índole, el efecto puede ser el mismo si la influencia del médico o del psicólogo es sobre el paciente de una influencia real y Sí, sí, un e profesional te importante, ¿no? asegura que esta pastilla te va a hacer dormir mejor, por ejemplo. Los efectos de transferencia o idealización del paciente hacia su médico o su especialista pueden provocar más efectos que la medicación en sí. Ujú. Incluso, te diría más, hay gente que muchas veces tiene temor de no tomar algo y queda, porque se le terminó la pastilla, se terminó la dosis de lo que está tomando, y no saben que en realidad el cuerpo le lleva mucho tiempo poder evacuar toda la dosis de química que tiene Claro, después, bueno, claro. pero la gente se sugestiona con esas cuestiones y tiene un sufrimiento importante por no tener información, ¿no? También esta influencia importante de la medicación como efecto estaría vinculado con cierto fenómeno intersubjetivo que está relacionado con épocas muy tempranas de apego, o sea, son épocas tempranas de apego. Principalmente estas cuestiones de apego madre-hijo, inclusive de apego madre-hijo en tiempos de indiferenciación del bebé, ¿no? Donde el apego, la contención, el holding y el recubrimiento libidinal del niño es tan importante que lo lleva a depender absolutamente del objeto, dependencias que se reproduce a veces con el especialista. ¿El apego puede llegar a durar toda la vida, Carlos? Y las relaciones de apego sí, pueden ser durables durante toda la vida, ¿no? Siempre hay rasgos de apego que se ven en las relaciones humanas, siempre, 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 siempre. En menor o mayor medida, ¿no? Exacto. Entonces, estamos en presencia de las neurociencias que tendrían que ver con una especie de ficción computacional de manejo de la mente, y por otro lado con el arte psicoanalítico, que es una artesanía antropológica y que intenta dar cuenta de cómo funciona la narrativa de la historia de un sujeto, ¿no? Y cómo se instala a veces una patología o un pesar o una angustia dentro de procesos típicos de la experiencia humana de haber vivido, ¿no? Fíjate que detrás de esto, detrás de las neurociencias también aparece en el ámbito de lo psicosocial, no solamente de lo psicológico, la necesaria insistencia en que se termine, por ejemplo, la filosofía y la historia, ¿no? Todo lo que son ciencias sociales que nos invitan a pensar con profundidad las narrativas, los discursos, la dialéctica, los diálogos, la posibilidad de dialogar, de conversar, de establecer esta riqueza dialéctica de interjuego entre personas y grupos. Bueno, está de alguna manera hoy ultrajada por embates que intentan que estas disciplinas tengan una incidencia menor, ¿no? Es imposible descartar la historia como una ciencia tan importante en la conformación de una mirada de lo social.
la evolución de la historia es algo fundamental, ¿no? La importancia que tiene en el trabajo psicoanalítico poder conocer la historia, poder conocer cómo un síntoma, una afección, un trauma, un microtrauma, como dice Rafael Paz, se va evolucionando a través del tiempo y que termina apareciendo como un síntoma, como una preocupación a veces en una edad muy, muy tardía, pero que uno lo puede rastrear a través de la historia a partir de cómo se ha ido libidizando ese tipo de sintomatología sin llegar a un conflicto y que llega a un conflicto en determinado momento cuando llega la consulta, ¿no? Esto es atrapante, es atractivo, pero sin la capacidad novelística del psicoanálisis, sin esa posibilidad de hacer una novela de la familia, nos perdemos al paciente. Si metabolizamos al paciente como un elemento biológico al cual hay que darle una pastilla con química para que funcione, nos perdemos la posibilidad de conversar, que es lo que nos ha dado durante tanto tiempo la posibilidad de ayudar al otro a pensar, a pensarse y a poder crear otro distinto que él todavía no conoce, ¿no? Como Que poner un parche. esto es lo más atractivo que tiene el psicoanálisis. No es solamente ir a la historia, recrear la historia, metabolizarla para entenderla y andar mejor, sino que también es a partir de esa historia y de esa metabolización poder hacer una construcción de ciertas ideas nuevas que no estaban antes planteadas en el sujeto. Con lo cual, la capacidad subjetiva de crecimiento mental es inacabable. Inacabable. Obviamente que la infancia tiene mucha influencia, obviamente que la adolescencia también, pero las capacidades subjetivas de crecimiento mental son inacabables, son importantísimas. Incluso la importancia que tienen pensando la vida adulta, la vida de una edad senil, de poder llegar con la cabeza, ya cuando el cuerpo no quiere tanto, que la cabeza tenga la lucidez de poder seguir pensando, de poder seguir elaborando ideas, creando ideas, pensando ideas nuevas, que es la base de todo proceso subjetivo que uno busca desarrollar, ¿no? Y ahí tengo una consulta. Hay casos generalmente que tienen problemas y se va mucho a la infancia, ¿no? A analizar la infancia. Y hay casos al revés, que tuvieron una infancia, adolescencia, llegaron maduros muy bien y después tuvieron problemas psicológicos, digamos. La mente cambia en algún momento, si bien tuvo una vida, entre comillas, normal o buena, hasta ponerle, qué sé yo, 30 años, hasta cuando uno es adulto. Cuanto más temprano y más precoces son los microtraumas o traumas o las experiencias fallidas o las dificultades o pérdidas o conflictos en la vida de un sujeto, más posibilidades hay de que el efecto sea más profundo. Ujú. Cuando tenemos una aparición brusca en la vida adulta de una patología traumática que parece que destituye la capacidad subjetiva, la capacidad de la identidad y del yo, en realidad lo que tenemos seguramente es una historia donde ha estado muy complicado y donde esto ha venido de alguna manera compensado hasta el momento donde el psiquismo ya no puede articularlo con las defensas habituales y Hablando de van y pronto aparece el desorden. salta la cadena, ¿no? Exactamente. Lo que vulgarmente se dice Sí. saltar la cadena. ¿Y qué es para ustedes, los profesionales? ¿Qué es más fácil o es mejor? ¿Tratar de menores de más baja edad o gente grande ya es más difícil? No, mira, trabajar con niños es una experiencia atractiva, hermosa, porque uno trabaja con el conflicto, hay menos historia ahí, hay más real, Claro, ¿no? claro. Uno está con el conflicto a veces a flor de piel, está en el momento en que se está gestando los conflictos, Claro. ¿sí? Depende en qué momento de la infancia lo tomamos, demás, pero uno está... A ver, en infancia hay mucha, aparte de lo terapéutico, existe la posibilidad de lo preventivo, Claro. ¿sí? Porque yo generalmente en las infancias trabajo con el niño, pero trabajo también mucho en asesoramiento con las entrevistas de padres, porque hay muchas cosas que uno espera de los papás, que si uno puede asesorar en ese momento, tiene una doble finalidad la intervención de uno, que es terapéutica por un lado y preventiva por otro. Es decir, terapéutica por todo lo que podemos hacer con el niño en terapia, en sesiones, y preventiva porque estamos preparando a dos padres que por ahí empiezan a conocer ciertas vicisitudes de la vida del niño y de la vida de ellos como padres que son importantes a la hora de
de un crecimiento y un desarrollo subjetivo sano, ¿no? Aunque si no hubiesen asistido al profesional no se darían cuenta. Generalmente no, porque lo que hacemos dentro de la experiencia psicoanalítica es, a veces, y en la mayoría de los casos, eh, no tanto, a ver, no tanto trabajar con la verdad objetiva o la historia real. Esto sería un absurdo. Trabajamos con la historia del paciente, con la historia como el paciente la cuenta, como el paciente la siente, Porque como el cada uno paciente tiene la su mundo, ¿no? metaboliza. Trabajamos con el imaginario del paciente. Claro. ¿Sí? Cuando un paciente a mí me dice, yo imagino que mi marido está mal por tal cosa, yo le digo, ¿por qué está mal tu marido? Le digo, ¿por qué usted imagina? Claro. ¿No? Trabajamos con el imaginario. Y es una, a veces el buen uso del discurso y el buen acompañamiento de la narrativa del paciente a través del buen uso del discurso del terapeuta tiene un efecto terapéutico que es extraordinario, ¿no? Y uno cuando va viendo las modificaciones subjetivas que se van produciendo, son experiencias de satisfacción muy alentadoras y uno que las vive y las vive en el consultorio, eh, de una profundidad que genera, yo digo que genera como momentos plácidos de libertad, pero de libertad realmente sentida, ¿no? De libertad interior, de placer, donde el sujeto va encontrando nuevas posturas, nuevas posiciones para poder ver la vida, ¿no? Bien, y en cuanto al título, ¿qué tiene que ver esto de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial? ¿Hasta dónde va a llegar esto? Y si da como para pensar, no sé si viste la película Matrix, Claro. de que todo es irreal lo que estamos viviendo, Sí, bueno, y hay detrás, algunas teorías ahora claro, que han salido últimamente de eso. detrás de las neurociencias y de querer hacer del cerebro el eje de la estructura psíquica, cosa que es un error garrafal. El cerebro tiene un montón de factores neurológicos reconocibles, el cerebro tiene un montón de funciones eh, que están vinculadas con todo el cuerpo humano, pero no pueden hablar de lo simbólico, el cerebro no da cuenta de lo simbólico, el cerebro no da cuenta de la imaginación, el cerebro no da cuenta, yo no preparé en mi cerebro lo que se me está ocurriendo en este momento. Claro, claro. ¿Sí? El pensamiento va más Improvisación. allá de las cuestiones cerebrales. Lo que pasa es que detrás de esto, Pedro, está la biología, y la biología es una ciencia hermosa, una ciencia extraordinaria, que tiene mucho para darnos, pero cuando tiene injerencias en disciplinas vecinas, como la nuestra, a veces mete mucho la pata, ¿no? Porque quiere dar una explicación biológica de cada acto de la vida, y pareciera ser que empiezan a hablar de genes o de cuestiones genéticas para cada cosa. Hay un gen de la agresividad, está el gen de la felicidad, está el gen de la tristeza, está el gen de la sexualidad, y esto es ficción, esto no es verdad, esto es ficción. ¿Sí? Porque el sujeto, a diferencia del animal, es un sujeto de representaciones, un sujeto de significaciones. Frente a cada hecho de la vida, frente a cada emoción de la vida, frente a cada situación afectiva de la vida, cada sujeto tiene una forma singular de representar, y eso no se puede evaluar desde la biología, es imposible. ¿Sí? Incluso hoy se está estudiando cómo los efectos afectivos graves o los efectos de la vida psicológica, psíquica grave, está produciendo, por ejemplo, dificultades psicosomáticas, dificultades a nivel del cuerpo que el cuerpo como biología no puede explicar. ¿Sí? Todos sabemos que un corazón se puede infartar por diversas razones biológicas, pero por ejemplo, a veces hay que pensar lo psicológico para saber en qué momento se va a infartar. O en qué. Yo he trabajado con muchos pacientes cardíacos o postcardíacos y hemos podido llegar al diagnóstico de por qué llega el infarto. No es cualquier momento. Claro. ¿Sí? La ecuación, vos pensás, Pedro, que hace muchos años, yo no lo tengo que recordar a esto porque la gente lo sabe, pero hace muchísimos años, los organismos de APS, Atención Primaria en Salud, definieron la salud integral como la interdependencia de la salud biopsicosocial. Sí, sí, sí. Bio de biología, psicológico y social, que es el contexto. Son los tres factores importantísimos. En la vida del cuerpo, la vida biológica, en los últimos años, por efecto como de conquista de la biología, porque la biología lo que genera biología como conquista es el aseguramiento de la farmacología.
que es hoy uno de los primeros negocios del mundo. ¿Sí? A ver, podríamos hablar de la pandemia como uno de los grandes Negocios. negocios de la farmacología, ¿no? Sí. No me quiero meter. Vos viste que yo voy picoteando con Sí, ese tema, sí, no me sí, quiero sí, meter. sí. Pero bueno, Es delicado. es delicado. Pero en este caso hay un montón de factores que pueden explicar, pensando la historia, el momento, la vivencia previa del día, lo que ocurrió en un momento, lo que ocurrió el día anterior, o sea, donde podemos llegar a diagnosticar por qué esa persona tuvo ese infarto ese día y no otro día, o porque hay gente que tiene el cuerpo con algunas dificultades como ácido úrico, colesterol, y no se infarta nunca, y porque hay gente sana que se infarta. Exactamente. Son formas diferentes Llama de la procesar atención en algunos casos, mentalmente ¿no? las presiones. Sí, sí. O gente que vive hasta los 90 años y no se cuidó como alguien que sale a correr o que se cuida más y tienen un problema que no lo tiene otra persona que no lo hizo así. Porque las personas que son capaces de producir y de procesar una vida con felicidad son menos propensas a enfermarse. Esto lo venimos diciendo en otros programas Ahí está el secreto, ¿no? con Luis. Y la persona que tiene capacidades cualitativas para producir placer, y esto es muy importante en esta época tan difícil que cuando creemos que el placer depende de terceros y estamos en una situación tan complicada, económica y demás, y en realidad lo que estamos diciendo acá es otra cosa, ¿no? Nuestras capacidades psíquicas tienen que tener la capacidad interior de producir nuestras propias situaciones de placer, las que sean, las singulares que se nos ocurran, pero que tengamos capacidad imaginativa, ¿sí? Hace un rato venía charlando, cuando venía para acá, venía charlando con Francisco Cadic de la Sociedad Argentina de Psicoanálisis. Y me estaba adelantando una de las temáticas que va a trabajar en el Symposium Canals. Y me decía que él tenía deseo de trabajar sobre adolescencia, educación y valor agregado. Y cómo la educación tiene que tener injerencias en la evolución psíquica de los alumnos. Fíjate que no habla de conocimientos cognitivos o de currículos especiales. Se refiere a la capacidad de evolución psíquica, es decir, de la dinámica de crecimiento de la subjetividad de los jóvenes para poder tener una vida adulta con experiencia creativa, y experiencia imaginante y demás, ¿no? Y ahí me adelantó también que se va a quedar hasta el sábado, vamos a hacer una mesa redonda con él y otros locos que quieran discutir. Va a estar genial. Va a ser un simposio en octubre. Bueno, para quien no escuchó la semana pasada, ¿para qué fecha era más o menos? El 4 de octubre va a ser, 4 y 5 de octubre. Bien. Pero bueno, no Hay vamos tiempo, a adelantar nada porque hay mucho tiempo. hay 2 o 3 personas más dando vueltas que ya están confirmadas, pero que falta definir el día, horario. Pero bueno, te adelanté un dato que ya basta por sí solo para ir al Congreso, para ir al simposio. Perfecto. ¿Y sabés lo que es un simposio? No, te soy sincero, es, más o menos. Es un lugar común donde se junta gente a charlar, dialogar, comer algo y pensar y publicar. Uh-huh. ¿No? Porque la palabra parece compuesta. Deriva de symposium, que es reunión Ajá. de personas. En realidad es una definición machista. Decía es reunión de hombres solos, Ajá. porque de la época de Ahora sería un simposio. Bueno, el simposio es una reunión de personas que se reúnen a dialogar, pensar, publicar y comer algo, deglutir algo. Sí, porque hay que comer. Y bueno, lo vamos a hacer de esa manera, ¿no? Va a ser una experiencia lo muy más linda. normal posible. Va a ser una experiencia muy bonita, muy bonita. La verdad que tener a Francisco... Vos pensás que vamos a tener en Canals al presidente del SAP, la presidenta de la Sociedad Argentina de Psicoanálisis. Bueno, muy importante. Bueno, ya hace un par de años que no es presidente, fue expresidente, pero va a traer uno o dos trabajos muy lindos, así que vamos a aprovecharlo como se debe, ¿no? Yo estoy con mucha expectativa. Bueno, eso me hace feliz. Estás muy, yo de acá muy enchufado con hasta octubre ya tengo mi felicidad. Por supuesto que hoy hablamos... Esta semana hablé 4 veces con Cadic. ¿Sabes lo que es hablar con él? ¿Media hora? Es una clase. Me imagino para vos. Es una clase, Pedro. Claro. Aparte, la simpleza de un hombre común. Enriquecerse. La simpleza de un hombre común que mentalmente es brillante. Claro. Y no quiero. Tuve una frustración esta semana porque íbamos a traer a una persona que está de moda y nos salía casi 1,5 millones de pesos. Entre aviones, hoteles, remises en Buenos Aires. No lo voy a nombrar, pero esas cosas no se hacen con la educación.
Bueno, Cuando pero uno, viste cómo está todo ahora. cuando uno tiene cosas para comunicar que en un ámbito tan importante donde hay que cambiar tantas cosas, hay que ir y colaborar. Nosotros, bueno, las tres personas que van a venir tres o cuatro, tengo tres aseguradas, que van a venir a Canals, las tres vienen sin honorarios. Las tres me dijeron, no, Carlos, ¿cómo te vamos a cobrar? Solamente los gastos. Solamente, y es gente de primera línea, ¿no? Hay un sociólogo que es, no lo voy a nombrar, pero un sociólogo, ya vamos a hacer un programa con esto, pero un sociólogo que formado en Bolonia y en Barcelona, que es sociólogo de la Universidad 3 de Febrero, investigador de CONICET, de la UBA, y que se especializa en sociología y educación. En Canals. En Canals. Esto lo hemos hecho a partir lo estamos haciendo a partir de la incumbencia de mi cátedra de problemáticas en educación secundaria, con mis alumnos y con el apoyo de la directora y bueno, del intendente de Canals que nos va y pronto bueno vamos a hacer una reunión para que todo el profesorado nos ayude a coordinar todo lo que es el evento, ¿no? Pero va a ser un octubre en Canals brillante. Por supuesto van a estar las cámaras de en algún momento seguramente que sí. Sí, seguramente que sí. Carlos, no sé cómo se puede cerrar el título más que nada, porque computacional yo no puedo no relacionarlo con lo que está de moda ahora, que no es de ahora, la inteligencia artificial, las redes sociales, el algoritmo y todo eso. ¿Cómo podemos darle un cierre a este título? ¿Es ciencia o es ficción? Yo creo que lo planteamos como una pregunta, pero de todo lo que hemos desarrollado hoy llegamos a la conclusión de que esto es más ficción que ciencia, ¿no? Nadie duda que las neurociencias son una ciencia, pero cuando quieren tener incumbencia en el ámbito de la psicodinamia del psiquismo, erra mucho y pifia mucho porque la vida afectiva se traduce de otra manera. No tiene nada que ver con neuronas y con cerebros y con todas estas grandes descubrimientos que ha tenido la neurología. Y esto es importante porque siempre que la persona pueda tener capacidad de pensar y de pensarse y de historizarse, tiene la posibilidad de recurrir a recursos propios para poder sanar con ayuda de otra persona y evitar tanta medicalización que a veces incurre en una exageración que termina en una dependencia que no le gusta a nadie, ¿no? Perfecto. Queda mucha tela para cortar de esto todavía, ¿no? Sí, de estos temas se sigue hablando todo el tiempo. Hemos dado inclusive charlas sobre esto, pero bueno, hay una yo digo que son embates teóricos tendientes al sostenimiento de un gran negocio que es la química, ¿no? Claro, lo que es laboratorio, ¿no? Sigmund Freud dijo que no hay una pastilla que pueda suplantar lo que pueden unas pocas palabras. Sí. Quizá, no sé, a lo mejor es temporario lo de un medicamento, pero acompañado con la palabra se puede llegar a dejar el tratamiento. A ver, químico, ¿no? Que quede claro esto, ¿no? Yo atiendo pacientes medicados todo el tiempo y trabajo todo el tiempo con psiquiatras con una actitud científica frente a la medicación. Es decir, medicamos, no medicalizamos. Medicar significa hacer uso de un medicamento adecuado para una patología adecuada. Una herramienta más. Teniendo en cuenta la evolución completa de la patología. Claro. La medicalización es la instalación de un diagnóstico equívoco con una medicación equívoca y que tiende a durar muchísimo tiempo, a veces años, porque no hay cambio de diagnóstico, claro. Y que lleva a la medicalización, lleva a que la persona termine dependiendo de la química absolutamente, ¿no? Claro. Bien, Carlos, un gusto como siempre. Espero que la próxima sea con el amigo Luis Horacio ahí. Seguramente. Con vos. Esperemos que se mejore pronto. Sí, señor. Como siempre, no sé si te queda algo más. Que se medique bien, que no se medicalice. O no, que no lo medicalicen. Exacto. Bueno, muchas gracias por haber venido como todos los jueves. Nos encontraremos el próximo. Seguramente. El próximo jueves. Seguramente. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Nos vamos a la pausa y ya volvemos con lo habitual aquí, juego, información y mucho más.